Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En este día sábado nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Para aquellos que quieran seguir la lectura, el Evangelio del día es Juan capítulo 11, versículos 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y se quedó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchas de las regiones circundantes llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión de este día, tomaré las palabras como punto de partida, las palabras del Padre Francisco, del Papa Francisco, en la homilía de Santa Marta, del 4 de abril del 2020. Fue un proceso, dice el Papa, un proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en tiempos de Juan el Bautista y luego terminó en esta sesión de los doctores de la ley y los sacerdotes. Era un proceso que crecía. Este modo de proceder de los doctores de la ley, precisamente, una figura de cómo actúa la tentación entre nosotros, porque detrás de ella estaba obviamente el diablo, que quería destruir a Jesús, y la tentación en nosotros generalmente actúa así. Comienza con poco, con un deseo, una idea, crece, contagia a otros y al final se justifica. Estos son los 3 pasos de la tentación del diablo en nosotros. Y aquí están los 3 pasos que dio la tentación del diablo en la persona del doctor de la ley. Debiéramos tener el hábito de ver este proceso de tentación en nosotros, ese proceso que hace cambiar nuestros corazones del bien al mal, que nos lleva por el camino en bajada. Que el Espíritu Santo nos ilumine en este conocimiento interior, dice el Papa Francisco. Queridos hermanos, para tener en cuenta las palabras del Papa y cómo la tentación muchas veces actúa en nosotros y nos termina alejando de la voluntad de Dios. En este día, llamados a la reflexión, es interesante ver cómo el pueblo, cómo los sacerdotes, cómo el sumo sacerdote y los escribas, preocupados por el bien, se terminan alejando del bien. Ellos queriendo cuidar al pueblo y
teniendo como temor la destrucción del pueblo por parte de los romanos, no aceptando la voluntad de Dios, no reconociendo a Jesús, terminan cayendo en aquel miedo tan tremendo que tenían. Jesús va a morir, pero sin Dios y sin Jesús que es Dios, la destrucción del pueblo será inevitable. Recordemos que en la historia del pueblo de Israel, Jerusalén será destruida en el año 70 después de Cristo. Y tal como profetizara el mismo Jesús, llegó el día en que no quedó piedra sobre piedra. Por eso, queridos hermanos, es una invitación a reflexionar. Sin Dios, aquellos miedos que solemos tener en nuestras vidas se pueden volver verdaderas pesadillas reales en la vida. Con la defensa de Dios, caminar con Cristo a nuestro lado, todo es mucho más sencillo. Dios no nos promete un color de rosas o una vida sencilla, pero con Jesús a nuestro lado, el camino es mucho más fácil. A todos ustedes en este día, ya a vísperas de celebrar la fiesta del Domingo de Ramos y entrar en la Semana Santa, que el buen Dios los bendiga y los proteja a todos, los cuide y los preserve de todo mal. La bendición para ustedes, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.